Y hoy día vamos a hablar sobre los acuerdos comerciales entre Chile y China, todo sobre los tratados de libre comercio entre ambos países, siempre con el profesor Alejandro Garay. Les hago un aviso, por favor, el ideal sería no interrumpir la transmisión, sino que enviar las preguntas por el chat. Si hay tiempo, el profesor va a contestarlas, si no, las contestaríamos después por correo. Le doy la bienvenida a Marcelo Blaser, gerente comercial de la agencia Aduana Zulueta. Es un agrado saludar a esta distinguida audiencia en nombre de nuestro gerente general y agente de aduana, don Carlos Patricio Zulueta, también le damos la cordial bienvenida a nuestro profesor Alejandro Garay, que va a tener el gusto de hacer esta primera webinar del año, que será obviamente continuada en forma mensual, a las que serán invitados cordialmente. En este caso, se va a hablar de los tratados de libre comercio que tiene Chile con el resto del mundo. Se va a iniciar con la temática de China. La Agencia de Aduana Zulueta, siempre en avanzada en los términos de capacitación y de entrega de conocimiento, se pone a disposición de ustedes y de aquellos que van ingresando en este momento al foro, para brindarles, tanto a partir de estas webinars colectivas como en forma individual, con las preguntas que ustedes deseen realizar a nuestro profesor o a nuestro equipo de asesoramiento de la agencia, acerca de todos los servicios que brindamos referentes a la desaduanización de productos de importación, exportación, y también de toda el área de la logística del comercio internacional. Los dejo, habiendo ya una audiencia importante, los dejo en la cálida presencia y presentación de don Alejandro Garay. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias, Marcelo, nuestro gerente comercial de la agencia de aduana Patricia Zulueta. Muchas gracias también, Rosario, por tu presentación. Y como diría Alexis Sánchez, o como diría este señor Vidal, bueno, yo no estoy en la 10ª ni en la 12ª temporada, pero es mi cuarta temporada en esta actividad de charlas y conversaciones amenas, espero, y que tengan un rango educativo para todos ustedes. La verdad que estoy muy contento. Esto nació en la pandemia en el año 2021, pero parece ser que esta metodología solamente compró pasajes de ida, pero no compró los pasajes de vuelta. Así que es una metodología que se quedó y parece ser que es bastante cómoda para ustedes. Así que bienvenidos a esta cuarta temporada de Encuentros Webinar en el contexto de la gestión comercial de la agencia de aduana Patricio Zulueta para sus clientes y para aquellos que todavía no han tomado la decisión de ser clientes para sus prospectos. Mi nombre es Alejandro Garay, para aquellos que no me conocen, ahí están mis datos, y en este minuto me encuentro en la ciudad de Valparaíso. Eh, la verdad que ¿qué vamos a hacer hoy día? Yo no sé qué vamos a hacer realmente. En 45 minutos, 50 minutos, abordar, como diría Marcelo Placer, un chorizo de información, un chorizo de tema. La verdad es que es bastante complicado. Pero creo que es justo y necesario decir esto toda vez que en octubre próximo estamos cumpliendo los primeros 18 años de la firma del acuerdo comercial entre nuestro querido país y el gigante asiático. Entonces hay que preparar un poco el tema y decir algo en relación a este cumpleaños en octubre, ¿no es cierto?, de los primeros 18 años del acuerdo. ¿Qué vamos a decir? Algunas generalidades como siempre, algún rayado de cancha un poco, cuáles son los jugadores, y vamos a entrar en materia inmediatamente después con el punto 2, donde vamos a hablar de lo que yo llamo en mis clases ordinarias, las listas. Siempre mis estudiantes me dicen, profe, ¿qué es lo que es la lista 1? ¿Qué es lo que es la lista 2? ¿Qué es lo que es la lista 3?
Yo lo digo en forma muy pedagógica, pero hoy día no voy a hablar de listas, sino que voy a hablar de cronograma, programa de liberalización. Después voy a echar una mirada, y aquí creo que me voy a concentrar un poquito más, en este tema tan importante que a juicio de muchos analistas, yo no me considero un analista todavía, debe ser el gran cuello botella de los acuerdos de libre comercio. Porque el tema de la desgravación, ya prácticamente todos los acuerdos en que Chile pertenece, se terminó la liberalización. En consecuencia, el tema de las reglas de origen sigue siendo un cuello de botella. Se espera, sobre todo en este acuerdo con China, de que la acumulación de origen en relación con la generación de economías de escala y economías de valor pueda ser un soporte importante para las economías como las nuestras, países pequeños que han querido diversificarse. La regla de origen es un gran tema que voy a tratar de verlo en forma sucinta. Vamos a ver temas operativos, cómo tiene que trabajar la empresa exportadora o el productor y su agencia de aduana, cómo su agencia de aduana, Patricia Zuleta en este caso, maneja el tema de la precertificación y la certificación. Vamos a ver algunos temas vinculados, por favor les pido mutearse, al reembolso de los derechos de aduana cuando corresponde solicitar ese reembolso. Vamos a ver algunos aspectos de la gestión administrativa y finalmente nos vamos a dedicar a revisar el tema de la verificación de origen. Todo esto en el contexto de los acuerdos comerciales. Hagamos rápidamente, pero muy rápidamente, un pequeño repaso de qué se entiende por acuerdos comerciales. Eh, cuando Italia, cuando Francia y Alemania quisieron ordenarse después de la Segunda Guerra Mundial, claramente tuvieron que tipificar un producto. En realidad dos, el acero y el carbón. Y en el año 1951 en Europa, bastante malita Europa después de la guerra, pudieron llegar a un acuerdo de alcance parcial. Es tal vez la expresión más básica que existe en la teoría de integración económica. Eso es un acuerdo de alcance parcial. Nosotros lo conocemos como AAP. Cuando los países, cuando los países ya se enamoraron, ya están pololeando bien, han podido sortear estas asimetrías económicas, claramente pueden dar un paso más importante. Y por eso que, siguiendo con el ejemplo de Europa, en el año 58 viene el Acuerdo de Roma, que es la ampliación, ¿no es cierto?, la ampliación de este primer proyecto del Acuerdo de París del año 51, del Acuerdo del Acero y el Carbón, y se forma lo que hoy día conocemos como la Unión Europea. Bueno, acá en América pasa exactamente lo mismo. Se llaman acuerdos de complementación económica, que es la manera que tienen los países latinoamericanos de ponerle nombre a sus acuerdos comerciales en el contexto y bajo el paraguas de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, que está en Uruguay. Tenemos los tratados o tenemos los acuerdos de libre comercio, que si bien es cierto también se dan a nivel bilateral, y a nivel también intrarregional, también se da con bloques económicos. Nosotros tenemos un acuerdo muy importante con la Unión Europea que, aparte de ser un tratado o un acuerdo de libre comercio, tiene otras especificaciones que hacen que sea más amplio y por eso que se llama acuerdo de asociación económica, que es un peldaño un poco más arriba del tratado o el acuerdo de libre comercio. Pero en materia arancelaria, tanto el tratado como el acuerdo de asociación son exactamente iguales. La diferencia está en que el acuerdo de asociación implementa otros temas que tienen que ver con la investigación científica, que tienen que ver con la cooperación internacional, etc. Hoy día nosotros nos vamos a concentrar en el acuerdo de libre comercio entre Chile y China. Eso es lo que vamos a hacer y rápidamente contarles, ¿no es cierto? Voy a ver la hora, son las 11:09. Contarles que nosotros tenemos ya 50 y ¿cuánto? Vamos a cumplir 54 años de relaciones diplomáticas con el gigante asiático. Entonces, aquí hay toda una historia, hay toda una historia. En el año 1999 hay que decir que Chile fue el primer país que dijo, sí, yo quiero que China ingrese a la OMC.
no sé si ustedes saben, pero no siempre el gigante asiático estuvo en esta organización de carácter internacional. Consecuencia, es muy importante ese apoyo que Chile le dio. Y en el 2004 viene un segundo apoyo muy importante. Cuando China ingresa a la OMC, fue aceptado, pero fue aceptado en una calidad de economía de no mercado. Muy importante ese concepto porque tiene que ver mucho con el tema que hoy día le está pasando al acero de Huachipato. En esos años, China fue aceptado como miembro de economía de no mercado. En el año 2004, Chile fue el primer país a nivel mundial en reconocer a Chile como economía de mercado. Y eso sirvió para que años después, en el año 2015, definitivamente a China se le sacara el rótulo de economía de no mercado a ser una economía de mercado. ¿Qué significa esto? No mercado, mercado. Cuando China era parte de la OMC, no mercado, el capítulo número 6 del acuerdo viejo del GATT, no sé si ustedes recuerdan el GATT, hablaba de las medidas antidumping. Ese tema de las medidas antidumping no se daban para China. ¿Por qué? Porque evidentemente China siempre ha tenido una mano de obra muy barata y los costos y los precios de venta a nivel internacional, la verdad es que están muy por debajo de la realidad. En consecuencia, ese es el gran motivo de por qué China era considerada una economía de no mercado y por eso pudo lograr convencer de que muchas veces no eran malas intenciones ni malas prácticas, simplemente era el resultado de que la población que tiene el ingreso per cápita, etcétera, hacían que los productos fueran bajos. Y en el año 2016 pudo China acceder a esta categoría de país de mercado. Entonces, hay dos antecedentes importantísimos que tienen que ver, que van preparando que en el año 2005 esas dos autoridades que se ven ahí puedan firmar el primer acuerdo entre Chile y China, acuerdo que empieza a regir en nuestro país en octubre del 2016. Por eso que les decía que estamos a punto de cumplir 18 años. En el 2010 hay una segunda etapa, se firma un acuerdo suplementario de comercio de servicios. En el acuerdo original había un capítulo pequeñito, pero había que profundizar y por eso que en el 2010 se pone en práctica un acuerdo formal sobre comercio de servicios. También está vigente desde el 2014 un acuerdo suplementario, pero muy específico respecto de las inversiones tanto en China como las inversiones que los chinos hacen en nuestro querido país. Y aquí está, en mi opinión, en mi modesta opinión, el meollo de las relaciones comerciales entre el país y China. El acuerdo de protocolo de modificación. Esa es la Biblia actualmente. El acuerdo de libre comercio que se firmó en el 2006 quedó pequeño, quedó un poquito obsoleto y claramente había que firmar una remasterización, ocupando un concepto musical, o utilizar una actualización para ponernos al día. Y por eso que tenemos el acuerdo de protocolo de modificación, que en definitiva es el sustrato que hace que yo pueda hacer esta presentación. Este capítulo de protocolo de modificación en sí es el acuerdo hoy día, que consta, como pueden ver, de nueve capítulos. El acuerdo original tenía 14, pero acá el protocolo de modificación habla de 9. Lo que ustedes ven en rojo ahí son las nuevas incorporaciones, los nuevos capítulos que no existían en el acuerdo original. Ahí tenemos entonces los 9 capítulos del protocolo de modificación. Vamos rápidamente a hacer una descripción por capítulo. Rápidamente. Por ejemplo, el capítulo 1, muy importante, pero sumamente importante, se llama Trato Nacional y Acceso al Mercado. Ese es el título del primer capítulo de este protocolo. ¿De qué se trata esto? Claramente ahí están consagrados los 3 principios que inspiran el accionar de la Organización Mundial de Comercio. La transparencia por un lado, el trato nacional y la nación más favorecida.
estos tres principios, ¿no es cierto?, muy bien articulados, van de cara a que se cumplan los objetivos de la OMC, que es estimular la expansión y la diversificación del comercio, que se caigan las barreras arancelarias, promover una competencia leal, etcétera, etcétera. Y lo más importante, a mi juicio, los procedimientos. Las normas de origen, alguien podría preguntar, ¿dónde se fabricaron las normas de origen? Aquí, 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 en la OMC. ¿Dónde se fabricó el acuerdo de facilitación al comercio que dio vida para que Chile hoy día tenga una ventanilla única? Aquí, en la Organización Mundial de Comercio. Entonces, todos esos procedimientos van claramente encaminados, ¿no es cierto?, a que los principios de la OMC se cumplan. ¿Qué se acordó en ese capítulo? Un acceso preferencial al 12% de los bienes no negociados. Es decir, en el acuerdo original había un 12% que no se acordaron rebajas arancelarias. Conforme a esta nueva renovación, por así decirlo, hubo acceso preferencial al 12% de los bienes que no fueron negociados en el tratado original. El capítulo 2, aquí los voy a leer solamente porque más adelante me voy a explayar. Aquí, ¿qué se negociaron? Los criterios de origen tradicionalmente conocidos, tanto por la OMC como por la OMA. Ustedes saben que la OMA es la prima hermana de la Organización Mundial de Comercio que está en Bélgica. Se negociaron las normas de origen para bienes totalmente obtenidos dentro del territorio. Se habló del cambio o salto de partida arancelaria, ya sea a nivel de capítulo, ya sea a nivel de partida y subpartida. Se habló del valor de contenido regional y de la acumulación de origen que me voy a referir un poco más adelante. Aquí hay una novedad importante. En el acuerdo comercial original, la regla de minimis invocaba solamente hasta un 8% de mercancía no originaria. ¿Qué significa esto? Que cuando no se cumplía con el criterio de la clasificación arancelaria que se conoce como valor de contenido regional, se podía acceder mediante una fórmula, que ya se las voy a mostrar, tratar de ver cuánto ponderaba la mercancía no originaria en un producto de exportación. En el primer acuerdo era un 8% nomás. Aquí, con este capítulo, se amplió a un 10%, y en consecuencia, eso es bastante ventajoso, mucho más para nosotros que para ellos, por razones obvias. Se habló del transporte directo, que ya me voy a referir, la prueba de origen, la devolución de derechos y cuando no es necesario emitir un certificado de origen. Respecto del capítulo 3, aquí lo que se hizo, tratar de buscar consenso a nivel de, ¿cómo decir?, estandarizar tanto en China como en Chile los procedimientos aduaneros. Tomen en cuenta ustedes que en el TLC original no había ningún capítulo referido a facilitación del comercio, ninguno. En consecuencia, era evidente que había que armonizar sistemas de trabajo conforme lo dictan los organismos internacionales, la Organización Mundial de Aduana y la OMA, a través también del Convenio de Kioto, que el Convenio de Kioto rectificado, ojo, rectificado, que claramente da las directrices de cómo deben trabajar las aduanas, en este caso la aduana de China y la aduana de Chile. Hay un capítulo nuevo que tiene que ver con el comercio electrónico. Evidentemente había que sumar al tratado original el tema de las negociaciones en comercio electrónico. Y no me refiero necesariamente a las compras, a las compras por Internet. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la forma como hoy día se trabaja en comercio exterior. La ventanilla única, los certificados digitales, los certificados de origen que son con la firma autógrafa, etcétera. Había que buscar la manera de que existieran organismos que regularan, ¿no es cierto?, la seguridad de los consumidores, la identidad de las personas que firmaban, de tal manera de preservar o mantener, ¿no es cierto?, la seguridad en las transacciones que se hacen de manera transfronteriza. La política de competencia. El tratado, el protocolo, habla de la importancia que tiene de instaurar autoridades, ¿no es cierto?, autoridades tanto en China como en Chile, que velen por la libre competencia, que velen por la libre competencia. En Chile tenemos el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. China también instituye, ¿no es cierto?, organismos que tratan de
pelear o poner resistencia con el tema del monopolio, etcétera. Tenemos una Fiscalía Nacional. La idea es detectar lo que llaman los economistas estas políticas poco competitivas. ¿Cuáles son las políticas poco competitivas? Cuando queremos ponerle problema a los nuevos mercados que quiere ingresar o cuando simplemente queremos hacerle bullying a un país o a un sector aislándolo. Esas son las formas de hacer políticas, ¿no es cierto?, que no son competitivas. El medio ambiente, ya probablemente el flagelo que estamos viviendo, el flagelo que hemos visto, la cantidad de temblores, la cantidad de movimientos que hay, producto que no hemos sabido cuidar el ambiente, bueno, claramente es un tema que no podía faltar. La sociedad, el tema de la economía y el medio ambiente son tres temas que juntos en forma sistémica, ¿no es cierto?, muestran un camino a seguir que algunos llaman la sustentabilidad, otros llaman la sostenibilidad. La cooperación técnica y aduanera. A partir de este acuerdo, vemos que la verdad que muy seguido, muy a diario, vemos como exportadores chilenos viajan a China a aprender nuevas prácticas, ¿no es cierto? Los chinos también vienen a vernos a nosotros cómo trabajamos. No se olviden ustedes que somos el principal exportador de cerezas y de arándanos, ¿no es cierto?, para ese mercado. En consecuencia, claramente había que fortalecer la cooperación técnica y económica, derechos de la protección de los consumidores y sobre todo fomentar las economías, las cadenas globales. El comercio de servicios. Claramente había que tirar para arriba el comercio de servicios. Dicen los economistas, dicen los especialistas que en los últimos 20 años el comercio de servicios ha superado al comercio de bienes. En consecuencia, todos los temas que tienen que ver con los medios audiovisuales, con el tema de la construcción, con el tema de los servicios de distribución, los forwarders, las compañías que se dedican a la distribución, claramente había que colocarlo en la palestra de este protocolo. Finalmente hay disposiciones finales donde se dice que las notas y los anexos, ¿no es cierto?, son parte del acuerdo. Se dice que este protocolo está firmado y está redactado en la lengua china y en la nuestra, pero si hubiera alguna diferencia, alguna divergencia, permiso, va a predominar el idioma inglés. Va a predominar el idioma inglés. Vámonos con el punto número 2. Programa de liberalización. ¿Cómo quedó Chile? ¿Cómo quedó Chile? Voy a volver al principio, ¿ah? Al principio, cuando se firmó el acuerdo por primera vez. ¿Qué pasó con Chile? Ya sabemos que el acuerdo está vigente desde octubre del 2006. Es decir, en el año 1, el 92% de las exportaciones chilenas cayó a arancel cero. Por eso que dice ahí la rebaja arancelaria de un 100%. Fue espectacular para Chile. Al segundo año, hubo una rebaja de un 50%, ¿no es cierto? ¿Cierto? El 50%. Y el 1 de enero del segundo año, es decir, el 2007, se rebajó el otro 50%. Es decir, aquí entramos en el concepto de la rebaja escalonada. Al quinto año, hay productos que al quinto año, inmediatamente el 20% cayó a arancel cero. Pero el 40, el 60, el 80 y el 100 para el segundo, tercero, cuarto y quinto año consecutivamente. Es decir, Chile se demoró, o dicho al revés, la lista china, permitió que al año 10, a partir del año 2006, ¿no es cierto?, los productos quedaran totalmente liberados para ingresar a Chile. La pregunta es, ¿eso es así, tan así como lo estoy diciendo? La verdad que no, ¿ah? La verdad que no, porque hay una lista de exclusiones. Hay una lista de exclusiones que no fueron negociadas esas partidas. Y si uno quisiera saber, cuando uno quiere exportar al exterior, pucha, no tengo idea y no conozco a un agente de aduana, no conozco a Patricio Zulueta, todavía no conozco a Marco Berrío como para llamarlo por teléfono, ¿qué puedo hacer yo? Podría perfectamente decir, voy a entrar al anexo 1A, China, lista de eliminación arancelaria. Esto que están viendo es una mera fotografía.
¿Ah? Aquí que estamos viendo, por ejemplo, que el trigo duro para siembra, allá en China, grava un 65%. Vemos que el maíz para siembra grava un 20%. Ustedes preguntarán por qué valores distintos, porque los derechos de aduana de las valores en China está diferenciado por producto. Y en la categoría dice excluido. Significa que está fuera de la negociación. Eso es lo primero que uno tiene que hacer, remitirse al anexo 1, China, lista de eliminaciones arancelarias, para conocer, ¿no es cierto?, exactamente la posición de mi producto. Si ustedes quisieran hacer esta investigación en sus casas, seguramente la agencia les va a hacer llegar este material. Aquí yo les regalo el link, aquí abajo el link, donde ustedes pueden ver exactamente si el producto que ustedes están pensando en vender a China está o no está dentro de la lista de exclusiones. ¿Ya? ¿Y qué pasó al revés? ¿Qué pasó con China? ¿Qué pasó con China? Acá fueron menos las categorías. En el año 1, la rebaja arancelaria, un 100%, después saltaron al año 5, después al año 10, y nos quedamos también, evidentemente, con una lista de exclusiones, Ahí está la lista de exclusiones, de Chile. Y aquí está el link, si ustedes quisieran chequear un producto que ustedes quisieran traer desde China, ver si aquí en Chile está o no está excluido del acuerdo comercial. Ahí ustedes ven un 31,5% y dirán, pero ¿por qué dice 31,5% cuando sabemos que el régimen general en Chile es de un 6%? Bueno, hay algunos productos que están protegidos sobre la base del concepto de bandas de precio. Todo lo que es trigo, el azúcar y la remolacha están en un 31,5% y otros en el 98%. Son productos que están protegidos, ¿no es cierto?, para cuidar la industria nacional. Bien, vamos con el punto número 3. Porque la hora pasa muy rápido. Hablemos un poquito de las reglas de origen. Yo creo que todos los que me escuchan eh, saben lo que es un poco la regla de origen. Hoy día, hasta en la ropa, cómo nos vestimos, cómo estamos. eh, a veces llevamos un reloj que fue fabricado en una parte, los anteojos vienen de tal parte. Hay veces nos tomamos un vinito rico que viene de España, por ejemplo, el Ribera del Duero, que es de lo mejor que existe. En España a veces yo he tenido la suerte de ver nuestros vinos posicionados en las góndolas. La verdad es que uno no sabe, la verdad, de dónde viene y para dónde va. Entonces, en ese sentido, las reglas de origen hay que tenerlas muy en cuenta a la hora de hacer operaciones de comercio internacional. Las reglas de origen son los criterios, son las herramientas, ¿no es cierto?, que permiten establecer si mi salmón que quiero exportar va a ser considerado fuera originario o no. Si el cable de alambre que hacen los chinos con nuestro cobre va a ser considerado aquí en Chile originario de Chile, etcétera, etcétera, etcétera. Son los criterios que permiten determinar dónde se obtuvo, dónde se fabricó ese bien. En el fondo son requisitos. ¿Cuáles son las ventajas, perdón, cuáles son los propósitos de estas reglas de origen? Aprovechar lo que se negoció en los acuerdos comerciales. Eso significa aprovechar la rebaja, el tratamiento arancelario preferencial. Esa es la idea de las reglas de origen, ¿no es cierto? Pero también hay que decirlo, las reglas de origen también se utilizan más allá de que existan o no existan acuerdos entre dos países. Hay programas de las Naciones Unidas que establecen ciertas garantías en forma unilateral, los países ricos, a los países menos desarrollados. Eso se conoce como el PMA. Y también se aplica las reglas de origen para poder acceder a esos beneficios. ¿Cuáles son a nivel teórico, cuáles son los dos grandes escenarios de la problemática del origen? ¿Cuáles son los dos grandes escenarios? Lo que se conoce como mercancía originaria y lo que se conoce como mercancía que fue objeto de una transformación sustancial. ¿Qué es lo que es una transformación sustancial? Una cuestión que
no sé, pues, es como que si yo, ustedes cierran los ojos y yo aparezco con pelo aquí, una cuestión importante, así con una peluca gigantesca. Eso es una transformación sustancial. Entonces tenemos dos criterios, las mercancías originarias y las mercancías objetos de una transformación sustancial. ¿Qué entendemos por mercancías originarias? Y ojo, me estoy guiando exactamente por lo que dice el artículo 3 del protocolo. Obviamente no se lo voy a leer. ¿Qué dice ahí? ¿Qué es mercancía originaria? Todo lo que se obtiene, todo lo que se produce dentro del territorio nacional, tanto en Chile como en China. Eso es primera cosa. Segundo, las mercancías que se producen enteramente dentro de un territorio, inclusive con la ayuda de insumos de la otra parte del acuerdo. Ojo. Y finalmente se considera como originario aquellas mercancías que no cumpliendo con los dos criterios anteriores, a lo menos tienen un 40% de valor de contenido regional. Esos tres elementos, tres puntos, ¿no es cierto?, determinan lo que es una mercancía originaria. Por ejemplo, ahí tenemos la cereza. Esas cerezas son totalmente obtenidas en Chile. Esos arándanos son totalmente obtenidos en Chile. Esos animales vivos que están ahí, que están subiendo, son nacidos, fueron criados en Chile. Y también los productos que se elaboran a partir de esos animales. También el fruto de la pesca, los desechos y los desperdicios también, los productos mineros, todo lo que tiene que ver con la acuicultura son considerados productos originarios. ¿Sí? Del punto de vista de mercancías producidas enteramente en el territorio de una parte, exclusivamente de materiales originarios de cualquiera de las partes. ¿Qué significa esto? Mira, aquí ahí tenemos una puerta que corresponde a la posición arancelaria 4418-2010 del sistema armonizado chileno. 4418.2010. Pero perfectamente, de acuerdo a este criterio, se podría utilizar insumos, en este caso, de China, porque lo permite, porque dice cualquiera de las partes. ¿Sí? Y respecto del tema del 40%, aquí, ¿qué es lo que hay que ver? Aquí ya la cosa se empieza a complicar un poquito. Yo quiero exportar un producto, lo que tengo que ver primero es si está en la lista de exclusiones, que ya lo aprendí. Pero si yo quiero ahondar más respecto de las reglas de origen, hay un anexo en el acuerdo que se llama el anexo 2A. El anexo 2A, que ustedes están viendo ahí, que permite ver exactamente cuál es el criterio de origen que yo debo aplicar para un producto determinado. Para un producto determinado. ¿Sí? ¿Cuáles son los criterios de origen? Del punto de vista del objeto de transformación sustancial, tenemos el cambio de clasificación, ¿no es cierto? Que a nivel de capítulo, ya lo dije, a nivel de partida y a nivel de subpartida. Tenemos el valor de contenido regional, que está ahí dada por esa fórmula que ya voy a explicar, y también existe la regla del proceso productivo, es decir, cuando se hace una gestión, ¿no es cierto?, de maquila, y donde queremos agregarle valor a un producto. Eso también confiere origen. Para entender el tema del origen muy sucintamente, es bueno tener claro, muy claramente, eh, qué es un poquito la estructura del sistema armonizado, cuál es la estructura del arancel. Como pueden observar, ahí yo estoy con un producto cuyo capítulo pertenece el número 3, el capítulo número 3 que se llama pescado, crustáceos, moluscos, etc. Esos dos primeros dígitos corresponden al capítulo. Después tengo el 0302 que corresponde a la partida. Ya está un poquito más acotado el tema. Tenemos una subpartida, ¿no es cierto? Y finalmente la posición arancelaria. A nivel internacional, ¿no es cierto? Eh, se manejan con 6 dígitos, esa es la forma de cómo conocer o determinar un producto a nivel internacional, pero nosotros en Chile, nosotros nos manejamos con 8 dígitos, el 0302.1110. ¿Ya? Eh, ¿Cuáles son las reglas específicas de productos anexos? De productos. El anexo 2.A nos habla de capítulo, nos habla de partida, de cambio de capítulo, de cambio de partida y valor de contenido regional. Ahí están las definiciones, les van a quedar a ustedes. Yo voy a ir a un ejemplo práctico. Voy a pensar que L. Sáez, ¿quién es L. Sáez? Si me puede ayudar, L. Sáez, hola.
Hola, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lucas Sáez de Cargo Corp. hola, hola Lucas, gusto saludarte. Igualmente. Lucas, entiendo que tú quieres vender jugo de naranja a China, ¿o no? Sí, correcto. Gracias por ayudarme. Quieres vender, perfecto. Y el jugo de naranja está acá en el capítulo 20. Aquí alcanza, ustedes ven el capítulo, ¿cierto? Aquí, Sí, correcto. el Se ve. capítulo 20. ¿Qué es lo que tiene que hacer Lucas? Mirar aquí, mirar aquí. Dice cambio de capítulo. Lucas, ¿encuentra el capítulo 20 o no? No, no está. No está. Del 16 al 22 se salta. No puedes. No puedes. No puedes entonces, no puedes exportar. No, 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 no. O sea, puedes exportar, pero allá va a pagar el régimen el ad valorem que los chinos tengan a ese jugo de naranja. No vas a poder aprovechar ninguna preferencia. ¿Te frustraste, Luca, o no? Dime que sí. Claro, por Ya, supuesto. pero Busco otro mercado. te doy Busco una otro mercado. solución. Te doy una solución. La solución se llama, apliquemos entonces el criterio de contenido regional. ¿Ya? Ahí está. 20, 20. ¿Dónde está el 20? ¿Dónde está el 20? Vamos, vamos, vamos. Ahí está, ahí está. 20, 20, 20. 2009, 20. Capítulo, aquí está el capítulo 20. ¿Lo veo o no, Lucas? No, no se ve el capítulo 20. ¿Dónde lo ves tú? En la tercera fila, perdón, la tercera columna. ¿Ya? Ah, arriba, ya, perfecto. ¿Lo ves? Sí, 50% del BCR. Perfecto. Entonces, tú quieres vender este jugo, ¿no es cierto? Un valor FOB. FOB siempre para la venta, de acuerdo a las normas de valoración de la OMC, FOB, $280. Ese es tu precio estimado. Pero por un tema de ventajas comparativas, Lucas, tú no quieres utilizar naranjas chilenas. Te gustan las naranjas peruanas. ¿Sí o no, Lucas? Sí, correcto. Pero Perú no tiene nada que ver con China. En consecuencia, entonces, aquí, ¿qué es lo que hay aquí? ¿Qué hay? Entonces, se trata de que tú vas a ocupar estas naranjas peruanas, vas a fabricar este jugo y te vas a poder acoger a este 50% de valor de contenido regional. Si las naranjas peruanas tienen un valor CIF, todo lo que es llegada a Chile se mide en CIF, son $135, Lucas, tú vas a ocupar en la fórmula que dice que el valor de contenido regional se define como el valor de transacción significa el valor de factura, 280 menos el valor de los materiales no originarios, los materiales no originarios sería la naranja, menos 35, dividido nuevamente por el valor de transacción, el valor FOB, 280%. Si tú resuelves eso, te da que el valor de contenido regional de tu producto que quieres enviar a Chile llega a un 51,78. Y aquí te piden como mínimo un 50. En consecuencia, puedes estar contento, Lucas. En China, este jugo que tú vas a hacer con naranjas peruanas lo van a considerar originario de Chile. ¿Qué te parece, Lucas? No, fantástico. Entonces sigo exportando. Sigo la operación. Exacto, gracias por ayudarme. Después me mandé la boleta. Cambio de posición arancelaria a nivel de capítulo. A lo mejor, Marcelo, ¿estás por ahí? ¿Quieres enviar cecinas al exterior o no? Pero con Cecinas. todo agrado, estoy esperando acá con los chorizos listos. Ya, ahí quieres enviar cecinas. ¿Bajo qué capítulo están esas cecinas que estás viendo aquí? A ver, ayúdame tú y... Aquí es donde dice cecinas. Sí, pero la tengo tapado. A ver, dime tú, ¿cuánto dice? Uno, y después no veo el resto. 1601, ¿no? 1601, correcto. 1601. Ese es el capítulo. Capítulos son 4 dígitos. Dime una cosa, el capítulo 16, ¿en qué columna está? ¿La primera? El 16 está en la primera, la penúltima. Perfecto. Entonces, Victo bueno, ¿qué significa? Que aplica. Aplica. Perfectamente tú puedes enviar esta cecina al exterior ocupando una carne de cerdo, por ejemplo, argentina, o especias no originarias de Cuba. Estoy pensando en voz alta. Está permitido, está permitido. Piensa tú que la carne de cerdo corresponde al 0,2 y las especias al 0,9.
Pero en este caso el capítulo completo permite entonces que tú puedas acogerte a lo que dice el anexo y poder exportar y ser considerada esta cecina de cerdo como originario de Chile, independientemente que la carne de cerdo y las especies sean de otros países que no son parte del acuerdo. No sé si se entiende el ejemplo. Genial, gracias. Vale, vale. A ver, ahora me quiero colocar en una situación un poquito compleja, un poquito más compleja la situación. Eh, yo, Alejandro, quiero exportar botellas de plástico que corresponden a la posición arancelaria 3923.3010. 3923. No puedo porque, a ver, el 3923 no está en los capítulos. ¿Mm? No está. Está aquí. 3923, 30. Aquí está. Sí, con valor de contenido regional, sí se puede. Así que puedo estar contento porque aplicando la fórmula que ya les comenté, obtengo que ese producto que se llama botella de plástico, independientemente que esté utilizando polipropileno de otro país, en China va a ser considerado casi un 52%. Así que tengo carita feliz, contento. ¿Ya? Eso. Operaciones mínimas que son consideradas, que no confieren origen, por eso se llama mínima. Muchas veces decimos, pucha máquina, a mí quisiera meter el lavado de mis productos, quisiera meter el prensado, el planchado de los textiles, o lo que es el embalaje, etcétera, etcétera. Quisiera colocarlo como parte para que se me considerara originario. Eso no confiere origen. Son la estiva, por ejemplo, la estiva de la mercancía, todo el material de estiva que se utiliza como cuña, tapa, esquinero, etcétera, no confieren origen. ¿Sí? Eh, Bien, vamos entonces ahora con este concepto que es muy importante, la acumulación. ¿Qué es lo que es la acumulación? Permite la acumulación que quiero hacer una crítica. Ni siquiera en el protocolo, que ya es como lo remasterizado, está muy bien tratado el tema. Por eso, en mi opinión, pienso que esta es la gran oportunidad que tiene Chile con China en relación a los acuerdos que China también tiene firmado por otros lados, ¿no es cierto?, de poder llevar este concepto a una acumulación extendida, es decir, utilizar como puente la relación que tengo con un país para llegar a otros destinos. Pero antes de hablar de esa acumulación extendida, comentarles que la acumulación es una herramienta, ¿no es cierto?, que permite considerar los materiales importados de la otra parte como que si fueran originarios y acceder al tratamiento arancelario preferencial. ¿No es cierto? Evidentemente que estos procesos tienen que ir mucho más allá de lo que acabo de mostrar como operaciones mínimas, ¿no es cierto? Sin esta acumulación, ¿no es cierto? La verdad que sería imposible a veces acceder a mercados, sobre todo cuando estamos de países pequeños como nosotros, pequeños, que nos sentamos a negociar con países tan grandes. A veces yo dudo un poco, estamos viendo el tema que está pasando con el acero, lo que está ocurriendo, porque les digo algo, los chinos no están actuando mal. Lamentablemente, me estoy adelantando un poco, no están actuando mal. Es un tema de la Organización Mundial de Comercio que va a tener que resolver, porque claramente el acuerdo, este protocolo dice que en temas de antidumping no se va a manejar en el tema del capítulo número 10 de la solución de controversias. Es un tema que debe resolver Ginebra, la Organización Mundial de Comercio. No podríamos apelar ni invocar a ningún elemento del protocolo porque al respecto no se dice nada. Entonces, en ese sentido hay mucho que ver y mejorar. La acumulación significa eso, la flexibilidad, ¿no es cierto?, para países que tienen escasa capacidad productiva, ¿no es cierto?, de poder acceder a mercados más grandes, a mercados globales. ¿De qué se trata esta acumulación? Miren, la acumulación bilateral, que es el caso entre Chile y China. Chile, o una empresa en Chile, tiene un producto, ¿no es cierto?, cuyas partes originarias constituyen el 50% del valor FOB. Es decir, vamos a exportar un producto en $100, $50, ¿no es cierto?, son originarios de Chile. El acuerdo dice que se requiere un 60% de contenido regional.
Chuta, ¿qué pasa aquí? Tengo un 50 nomás. Bueno, de acuerdo a la acumulación se puede tomar en cuenta los insumos procedentes desde China y así salvar el problema y obtener que sea considerado originario de Chile. Pero también tenemos las cadenas, tenemos la acumulación extendida. ¿Qué es lo que es la acumulación extendida? Chile, aquí, Chile tiene un producto que vende a China en $100. $100. Las partes no originarias procedentes de Chile constituyen el 35% del valor final. Es decir, si es 100 el valor FOB y 35 corresponden a las partes no originarias, podemos entender que ese 35% corresponde o a Argentina, o a Brasil, Uruguay o Paraguay, que es el Mercosur. Ojo, los insumos procedentes de China constituyen el 30% del valor final de bien. Se requiere un 60%. ¿Se podrá tomar en cuenta entonces que estos productos no originarios de Chile, no importando si son de Argentina, Brasil, Uruguay o Paraguay, para que sean considerados originarios en China? Sí, se puede, siempre y cuando que exista un acuerdo comercial, en este caso, entre China y el Mercosur. Esto a lo mejor es una utopía, ¿eh? A lo mejor no es una utopía porque dada la coyuntura internacional en este minuto, los estilos de gobiernos que existen, veo un poco difícil que, de hecho, Argentina quería salirse del Mercosur, veo un poco difícil una cosa así. Pero si fuera la Unión Europea, claro, ahí es bastante factible de que esto sea una realidad, de hacer una acumulación extendida. De minimis, como les dije, cuando no nos resulta el criterio del contenido regional, no nos da, estamos por debajo del 50%, cuando estamos por debajo del 50%, que dice que dice el protocolo de modificación, que una mercancía perfectamente puede ser reconocida como originaria en el destino siempre y cuando que el porcentaje, ¿no es cierto?, el factor de mercancía no originaria no exceda el 10%. En este caso tengo un 8%. Tengo un reloj que lo quiero vender valor FOB en $400. No obstante, la pulsera es de Ecuador, por ejemplo. La pulsera es ecuatoriana y tiene un valor CIF de 32 $32. De acuerdo a la fórmula de materiales no originarios dividido por materiales originarios por 100, digo 32 partido por 400 por 100, me da un 8%. Es decir, está por debajo la norma, que es el 10%. En consecuencia, el reloj en su conjunto va a ser considerado originario de Chile, independientemente que la pulsera sea ecuatoriana, originaria del Ecuador. ¿Qué otras cosas también son consideradas origen? A ver, yo quiero exportar un pack, un pack. Yo quiero exportar un pack porque se compone de un lápiz grafito, un sacapunta, un transportador y una regla. Esas 4 cositas las pongo en una bolsita bien bonita y las quiero exportar. Perfecto. Allá en China se va a considerar como originario, cuando todos esos componentes que están ahí sean originarios de Chile. Pero si yo quiero ahora Personaje de innovar, Miguelito. Nosotros les vendimos a ellos hace, chucha, calculo hasta el turno unos 4 años, un equipo perdón, nuevo de presión interna hola, que tenían ellos para hacer ensayo de tubería, lo había hola, comprado yo, calculo, hace hola, como 20 años. buenas, hola. Ya. Ahora, yo lo que quiero hacer, quiero colocar a ese pack un lápiz, como ese que está ahí de carbón, lápiz de mina, pero un lápiz argentino, ese que está ahí. Este lápiz argentino, yo lo traje de la Argentina, a un valor CIF de USD 0.7, no alcanza $1. Ese 0.7 respecto del valor FOB, que es 3.88 por el pack, llega a un 18,0,4%. Es decir, excede el 15%. Lamentablemente, por eso aquí hay una X, esto no va a ser considerado originario. No va a ser considerado originario desde Chile porque está excediendo en 3 puntos y tanto, ¿no es cierto?, lo que indica la norma. Respecto de
yo quiero, a ver, importar. Quiero importar una cámara de televisión. Yo tengo un canal de televisión y quiero traer una cámara de televisión. Bueno, estos productos, cámaras de televisión, normalmente están asociados a accesorios, a repuestos y a herramientas. Se puede considerar ese cable USB, ese probador de imagen y esas baterías como originario? Esa es la pregunta, ¿se puede considerar? La pregunta es sí, por supuesto que sí, siempre y cuando esos accesorios, esos repuestos y esas herramientas estén clasificadas de igual manera que el producto principal, las cámaras de televisión. Y por otro lado, que tanto el producto principal como los accesorios, los repuestos y las herramientas estén documentadas en la misma invoice, en la misma factura comercial y obviamente, según valores habituales. No se olviden que la aduana de Chile está muy atenta a la subvaloración. Esos son los requisitos para que los accesorios, repuestos y herramientas puedan ser considerados originarios. El envío directo, muy importante esto, el envío directo. Ahí tengo una foto, ¿no es cierto?, del puerto chileno Valparaíso, ¿cierto?, a Shanghái. ¿Lo ven? Perfecto. En el Tratado de Libre Comercio, el plazo máximo para que una mercancía pudiera quedar en un lugar intermedio eran apenas 3 meses. Hoy día, si un buque que sale desde el puerto de Valparaíso en dirección, ¿no es cierto?, a Shanghái y tiene que la mercancía salir del buque y quedar en el puerto de Los Ángeles, en los Estados Unidos, el protocolo dice que eso es posible hasta 1 año de almacenamiento, siempre y cuando que existan documentos de prueba que certifiquen que la mercancía estuvo bajo la potestad de la aduana norteamericana. Inclusive hasta se permite la separación de bulto, el reacondicionamiento, todo en relación a que la mercancía no pierda su valor y llegue en buenas condiciones. Esto tiene que estar probado en los documentos, principalmente en el documento de embarque, en el BL. Vamos rápidamente a la precertificación y la certificación de origen. Yo no sé si ustedes saben, pero aquí ha habido cambios, ¿no es cierto?, en el Ministerio de Relaciones Exteriores en los últimos 5 años, si es que no me equivoco. La negociación de los acuerdos comerciales y la negociación de las reglas de origen recae hoy día en la SUBREI, en la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales. Ellos son los encargados de negociar. Sin embargo, su brazo operativo, el brazo operativo que utiliza la SUBREI para implementar en Chile el tema de la precertificación y la certificación, es ProChile. Es ProChile, es muy importante tenerlo muy claro. ProChile administra, gestiona y SUBREI negocia a nivel internacional. Ahora, ProChile no puede hacer este trabajo. En consecuencia, llama a licitación y 2 actores se ganan la licitación. Yo no sé si ustedes sabían que muchos organismos que tradicionalmente certificaban ya no lo hacen. Hoy día solamente la certificación ProChile la maneja a través de la Unidad Central de Certificación de Origen, que es un joint venture, ¿no es cierto?, entre ASOEX y la Cámara Nacional de Comercio, por una parte, y por otro lado, la Sociedad de Fomento Fabril. Esos son los 2 actores, ¿no es cierto?, responsables, ¿no es cierto?, de la precertificación y la certificación. ¿Por qué digo precertificación? ¿Por qué digo precertificación? Porque aquí tengo un caso el caso de UCO. Aquí tengo el caso de UCO y les voy a mostrar cómo trabaja UCO. UCO no certifica origen. Lo que hace UCO es precertificar, es como adelantarle un poco el trabajo, ayudar un poco a ProChile. ¿Qué es lo que hace el usuario? El exportador, el productor o su agente de aduana, ojo, su agente de aduana también lo puede hacer, ingresar al sistema de la entidad, ¿no es cierto?, en este caso de UCO, según corresponda. El sistema se llama SESCO, ¿no es cierto?, completa la solicitud de manera electrónica, la envía, ¿no es cierto?, con la firma autógrafa digitalizada, ¿no es cierto?, indicando todos los datos en el certificado de origen. También tiene que presentar el DUS, el primer mensaje, ¿no es cierto?, el primer mensaje del documento único de salida, la declaración jurada, a veces también sirve una ficha técnica y, evidentemente, la factura. Con esa documentación, ¿qué es lo que hace la entidad?
otorga un visto bueno que consiste en otorgar un número de folio a ese certificado. Y después de que lo hizo, ¿no es cierto?, a través de sus respectivas plataformas, a través de un mensaje XML, envía esta documentación al organismo certificador y se dice que la precertificación está cumplida. Pero para que haga esto, UCO, lo que ellos tienen que hacer es verificar en forma anticipada. Ellos tienen un sistema donde ven, ¿no es cierto?, si la empresa, en este caso, califica como libre de riesgo, riesgo mediano o una situación de alerta. Eso es lo que hace tanto UCO como la Sociedad de Fomento Fabril. ¿Qué es lo que hace la autoridad certificadora? ProChile recibe los antecedentes enviados por las entidades, revisa los documentos de soporte y coloca, estampa una firma autógrafa digitalizada, incluyendo el código QR, ¿no es cierto?, que en definitiva va a servir para que ya en el destino se verifique el tema del origen de la mercancía de acuerdo a la autoridad aduanera. El usuario, ¿qué es lo que tiene que hacer el usuario? Revisar en su plataforma, me refiero al exportador chileno, el estatus del certificado de origen, si está ok, si está disponible, pagar la tarifa que actualmente son 10.000 pesos, rescatar el documento desde el sistema, tiene una validez de 1 año desde la fecha de emisión, ¿cierto? De no existir certificado de origen, se podrá emitir uno nuevo. Esto es nuevo, esto está en el protocolo, no existía en el acuerdo original, con la leyenda emitido retroactivamente y que no puede pasar evidentemente más allá de 1 año de la fecha de embarque. Esta ventaja no existía con el acuerdo original. Si se roba el certificado de origen, si se hurta, se destruye, se podrá solicitar una copia certificada. Independientemente que por ley los agentes de aduana tienen que guardar toda la documentación 5 años, ¿cierto? Eso es lo que dice la ordenanza, a nivel de este documento, 3. Lo más probable que duren 5 años porque normalmente en las carpetas los certificados de origen están en las carpetas del despacho aduanero. Eso es lo que hace ProChile. Una vez que ProChile ha cumplido su tarea, le envía el certificado a la aduana de Chile. ¿Para qué? Para que la aduana de Chile le envíe el certificado a su homóloga, a su compañera de trabajo en China. ¿Quién es la compañera de trabajo de la aduana de Chile? La Administración General de Aduanas de China. ¿Sí? Ellos tienen que tener también el certificado de origen. Ese es un poco el camino. Me queda poquito, reembolso los derechos de aduana, hay 1 año de plazo para solicitar la devolución, ¿no es cierto?, cada vez que por distintos motivos no se pudo presentar. Hay que presentar el certificado de origen y hay que mostrar una declaración jurada simple, como el ejemplo que están viendo ustedes, donde se está indicando que la mercancía sí cumple con algún requisito de origen. Y también hay que estar atentos porque la aduana podría perfectamente pedir un documento adicional. Facturación por país no parte. A ver, yo estoy comprando una mercancía, la mercancía viene desde China, originaria de China, sin embargo, quien me vende a mí es un español, o en este caso Japón, dice ahí. País de adquisición Japón. Bueno, la factura me la va a emitir el japonés, yo la tengo que aceptarla independientemente que la facturación venga del país que no es parte del acuerdo, porque la mercancía viene desde China. Y no será necesario un certificado de origen cuando estén por debajo de los $1.000, ¿cierto? O su equivalente en moneda china. Las enmiendas no se permiten tachaduras, etcétera, etcétera. Esos son detalles simples que ustedes pueden revisar después. Yo quiero irme a esto que fue un pedido especial que me hizo Marcelo antes de retirarme. ¿Qué pasa con Huachipato? ¿Qué pasa con Huachipato? Hay problemas con las barras de acero y con las bolas de acero. ¿Qué dijo la Comisión de Antidistorsiones? Ha detectado indicios de dumping. Dumping significa prácticas desleales, llegar con precios irrisorios muy por debajo del mercado. Muchas veces se piensa que hay subsidio, que hay inyección de capital de tal forma de poder llegar de forma desleal a los mercados de destino. La Comisión Chilena Antidistorsiones, que depende del Ministerio de Economía, detectó indicios de dumping. ¿Y qué es lo que propone esta entidad? Aplicar una tasa del 15,3% de derechos de aduana. Eso es lo que propone. La compañía Acero del Pacífico, que es la empresa que alguna vez fue del Estado, hoy día es una empresa privada,
no está conforme con ese 15,3% y está exigiendo un 25% de ad valorem. ¿A título de qué? A manera de amortiguar o paliar las pérdidas, ¿no es cierto?, que según la CAP son de hasta $1.000.000 diarios. Ya, esa es la situación. Revisemos el protocolo. ¿Qué les parece si revisamos juntos el protocolo? Lista de eliminación arancelaria. Yo hago aquí doble clic, y me estoy dando cuenta que mi partida arancelaria no está en ninguna parte. Mi partida arancelaria no está en ninguna parte. La partida arancelaria, en este caso, me refiero al acero. No está. No está aquí. Si no está aquí, significa que no está excluido. Significa que no está excluido. Al no estar excluido, claramente tengo que fijarme en el protocolo. ¿Qué dice la regla específica de los productos? ¿Qué dice la regla específica? Para la 7214, ojo, eso es lo que estoy analizando, las barras de acero, 7214. Veamos el protocolo. ¿Qué dice el protocolo? 7214. A ver, busquemos. Ahí dice 7214. ¿La ven o no? ¿Hola? ¿Ustedes ven la 7214? Solo se ve la presentación, Alejandro. Y ya. Vamos viendo aquí, 7214. A ver. A ver. 7214. Ahí está. ¿La ven ahora o no? ¿Sí? Sí, ahora se ve. Ahí está la 7214. ¿Y qué indica la 7214? Que en Chile y China, en el contexto del acuerdo, sí se va a aplicar la norma de valor de contenido regional. En consecuencia, este acero está ingresando a Chile con arancel cero. Está ingresando a Chile con un arancel cero. ¿Sí? Consecuencia, claramente, ahí hay que poner un coto a la situación. Ahí volvimos. Según criterio del BCR, las barras son consideradas originarias de Chile. Por lo tanto, ingresan a Chile con un arancel cero. ¿Están viendo la diapositiva, Fabiola? Sí, Ya. Por el tema de valor de contenido regional, las barras son consideradas originarias de China, por tanto, ingresan con arancel cero a Chile. Pero, ¿qué es lo que dice el artículo 52? La sección 2 del capítulo número 6, capítulo que se llama Defensa Comercial del acuerdo original del TLC Chile-China, ¿qué es lo que dice? Dice que en los sustantivos lo que está en rojo, todo el tema de subvenciones y medidas compensatorias no estarán sujetas al capítulo 10 de solución de controversia. En consecuencia, todo este cuadro que tenemos de acuerdos comerciales, toda esta historia, en este minuto no sería el elemento a considerar para poder salir a una situación airosa al problema que está viviendo acá. Chile va a tener que recurrir a la Organización Mundial de Comercio. ¿Por qué? Porque la Organización Mundial de Comercio tiene, dentro de los múltiples acuerdos que ellos tienen, que ellos consagran, tienen el acuerdo relativo a la aplicación del artículo 6 del acuerdo general, esto es el GATT, sobre aranceles aduaneros y comercio del año 94. Lo que se conoce en forma ordinaria como el acuerdo anti-dumping. Es la esperanza que tenemos nosotros de poder tener alguna salida, ¿no es cierto?, decorosa a este problema importante. Primero, los productos llegan sin pagar ningún derecho de aduana, pero eso está así, está consagrado así, se cumple con el valor de contenido regional. Y segundo, los precios vienen realmente distorsionados
muy por debajo de los precios de mercado, y eso es lo que está haciendo que nuestra industria en este minuto esté amenazando cerrar después de casi 70 años de operación en el Biobío. Atento al lupo, finalmente, para despedirme, siempre estar atento a los oficios circulares que envía la aduana. Ahí está mostrando que hay que colocar un sello que es obligatorio, ¿no es cierto?, a contar del 31 de marzo del año pasado, un sello de la Cámara de Comercio Internacional que debe ser colocado en el certificado de origen en la parte de arriba. Acá hay un instructivo también de la SOFOFA que habla sobre la instrucción para el pago de certificados digitales, y también tenemos la circular número 3, ¿no es cierto?, que habla del el código QR y la firma autógrafa, ¿no es cierto?, que se debe utilizar en los certificados digitales y los certificados electrónicos. Esa ha sido mi presentación para el día de hoy. Muchas gracias, Alejandro, y nos veremos el próximo mes con más acuerdos comerciales entre Chile y otros países. Hasta luego y gracias por participar. Saludos a todos. Muchas gracias por su audiencia estimadísima.